Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo día de las consagraciones a la consagración a Jesús por medio de María, en el día de hoy en la lección número 19, en la que trataremos el tema de la obediencia específicamente. Dicho eso, es muy importante que nosotros reflexionemos el pasaje bíblico que acabamos de leer, específicamente el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 41 al 44. ¿Qué nos relata específicamente este Evangelio? Pues precisamente que dentro de los dolores más fuertes de la pasión de nuestro Señor se vio específicamente el trajinar de ser obediente, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo quería a todas formas y a toda plenitud cumplir con la voluntad de Dios, del Padre. Y este pasaje bíblico específicamente relata aquel momento en que nuestro Señor muestra el hecho de que su voluntad humana, no divina, sino su voluntad humana era otra, era específicamente algo diferente. Le costaba probablemente asimilar el hecho de que tenía que padecer y dar un sacrificio tan grande como el que lo dio. Y es por ello que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que a pesar de esta circunstancia, nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Inclusive la carta de Filipenses dirá: nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta una muerte de cruz. Y resulta que en estos momentos complejos y complicados, inclusive se relata el hecho de que un ángel estuvo con él consolando. Entonces, inclusive dentro de estos momentos de aflicción en los que la obediencia es costosa, el cielo, la divinidad, en este caso el poder divino, no nos deja solos, sino que también nos acompaña. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar que en estos momentos de obediencia costosa, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad y de cierta forma vemos que el costo es fuerte, pues no estamos desprovistos de la ayuda celestial. Entonces es muy importante que nosotros de cierta forma sepamos identificar que en algún momento de nuestras vidas estaremos en la necesidad de saber declinar nuestra voluntad, aunque sea un costo doloroso, de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante comenzar con este Evangelio y también hacer esta alusión? Porque, como lo hemos dicho en anteriores lecciones, precisamente en nuestra sociedad, que es una sociedad que es un poco caotizada, muy rebelde a las cuestiones de fe católica, en realidad de religión en general, pues no solo la palabra sacrificio, que es la que comentábamos el día de ayer, es un poco costosa y dolorosa, sino a su vez también la palabra obediencia, porque se plantea dentro de nuestra sociedad que nosotros de cierta forma deberíamos ser personas que busquen no solo el placer, sino también una forma de libertad que prácticamente es libertinaje. Y en este libertinaje en el que yo reclamo únicamente mis derechos, pues difícilmente habrá lugar para el reflexionar al respecto de la obediencia y de lo importante que es.
Entonces es muy importante dentro de esta lección que nosotros reflexionemos al respecto de este tema, que es grande y también es trascendente para nuestro crecimiento espiritual. Dentro del pasaje bíblico de Romanos capítulo 5 versículo 19 se dice lo siguiente: en efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno todos serán constituidos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si recordamos específicamente el libro del Génesis capítulo 3 versículo 5, se encuentra el relato de la caída de nuestros primeros padres, y como lo hemos manifestado anteriormente, pues existe un análisis al respecto de la caída, y podemos identificar que nuestros primeros padres no caen por el hecho de que estaban desprovistos de inteligencia, que eran prácticamente como unos bebés que no conocían nada. No eran ingenuos, tenían inteligencia, tenían dones preternaturales. Entonces, ¿por qué cayeron? Precisamente por el hecho de la desobediencia. Cayeron en las seducciones de la serpiente, quisieron ser como dioses, Génesis 3:5, y por este deseo y anhelo de ser como dioses, incumplieron el mandato de Dios, que les había prohibido tomar el fruto del árbol prohibido. Entonces, fue un acto de desobediencia que, dicho sea por el Catecismo de la Iglesia Católica, el primer pecado es de desobediencia, y por ende todos los pecados que se generan posteriormente también son de desobediencia. Y precisamente el pasaje bíblico que acabamos de leer, Romanos 5:19, relata específicamente, por un lado, el contraste de Adán, que fue desobediente, porque precisamente ese fue el pecado, y por el otro lado, nuestro Señor Jesucristo, que, como lo hemos relatado en el capítulo 22 de Lucas, fue obediente inclusive hasta la muerte. Entonces, si nosotros identificamos a nuestro Señor Jesucristo como un modelo para nuestras vidas, porque precisamente eso es el cristiano, debemos también identificar que la obediencia que Él no solo predicó, sino que inclusive enseñó con su propio ejemplo, es algo que a nosotros también debería ser atribuida como cristianos. Entonces, un buen cristiano es un cristiano obediente. Y yo sé que ahorita quizás ustedes puedan tener ciertas discrepancias con el tema de la obediencia, pero también vamos a ir identificando cuando uno no puede o puede oponerse en legítimo derecho a obedecer. Entonces, Dios, que en este caso ha permitido que nosotros vivamos dentro de una sociedad, también ha hecho que dentro de la sociedad existan autoridades. Es por eso que nosotros no podemos de cierta forma promover el anarquismo, es decir, que no existan autoridades, sino que cada uno se manifieste, ¿no? O se comporte como a bien tenga. Entonces, dentro de esta sociedad obviamente debe haber jerarquías para que cada uno no trate de hacer lo que a bien le parezca, ni tampoco existan límites para el comportamiento. Entonces, dentro de la sociedad existen leyes, cada uno debe conocer esas leyes, debe saber cómo comportarse, por ejemplo, leyes de tránsito, leyes en la sociedad civil, mercantiles, laborales, de inquilinato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos nosotros estamos sometidos a una obediencia, ya sea por el derecho, que es la terrenal, o ya sea también por las leyes morales y por medio de la doctrina de la fe, que es precisamente la espiritual. Entonces, debemos también identificar qué es específicamente la obediencia. La obediencia es someter nuestra voluntad a una decisión o un mandato realizado por una autoridad legítima, que de hecho es superior a nosotros, ¿no? Entonces, dentro de la sociedad, a nivel terrenal, digamos, ¿no? A nivel de la sociedad civil, nosotros tenemos autoridades por encima de nosotros, como por ejemplo, dentro de la familia, los padres son autoridad al respecto de sus hijos. Por ejemplo, en la sociedad tenemos presidente, tenemos alcaldes, tenemos gobernadores, es decir, tenemos autoridades que a su vez también tienen la facultad de emitir determinado tipo de decisiones, resoluciones, que a su vez a nosotros nos vinculan a obedecerlas. Y también, inclusive dentro del ámbito educativo, o por ejemplo en el trabajo, también tenemos autoridades que son superiores a nosotros, como por ejemplo profesores, o como por ejemplo nuestro empleador, en el caso de que estemos bajo relación de dependencia, en una empresa o en algún lugar en el que nosotros tengamos una autoridad superior a nosotros. Entonces vamos viendo que esto de obligaciones, esto de obediencia, no es algo que únicamente se maneja por medio de la doctrina católica, sino que dentro de la sociedad civil existe obediencia.
Entonces la obediencia no debe ser tan mala, la obediencia tiene una razón de ser, es esencial dentro del comportamiento humano. Entonces, por ello es importante que nosotros sepamos identificar que así como nosotros obedecemos dentro de la sociedad civil, también existen, en este caso, comportamientos que nosotros debemos tener de obediencia dentro de la iglesia, que es el ámbito espiritual en que nosotros precisamente nos manejamos. Entonces, sea como fuere, nosotros debemos identificar que también dentro de la jerarquía de la iglesia nosotros tenemos rangos de obediencia. Por ejemplo, el primero es precisamente el Papa. Luego de él precisamente vienen los obispos. Y posteriormente, bueno, vienen en este caso la comunidad cristiana. Hay órdenes religiosas que tienen reglamentos, estatutos que obviamente tienen que acatarse. Y ahora sí, ¿cuáles son en este caso los límites de la obediencia? Por ejemplo, límite de la obediencia es cuando una autoridad superior a nosotros, legítimamente establecida, nos ordena cometer un pecado. Nosotros podemos abstenernos de esa decisión porque precisamente no podemos cometer pecados. Otro rango, en este caso, de límite de la obediencia es que se nos ordene algo imposible, como por ejemplo, para un padre de familia, jefe de hogar, que tiene trabajo, que tiene que cuidar de sus hijos, que se le ordene el hecho de rezar 10 santos rosarios, el rezo de 10 santos rosarios por el día, es decir, diariamente. Sería algo que es imposible por mis propios roles, en este caso, de mi propia vocación, ¿no? Y también, pues, cuando, por ejemplo, se ordena algo que va más allá de mis atribuciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo y a este hijo que desea ser sacerdote, que ya es maduro, que no es un adolescente, sino que ya ha madurado esta decisión, yo me opongo y yo le ordeno como padre que no sea sacerdote. Entonces ahí encontramos también un límite a la obediencia. Y es por ello también indispensable que nosotros sepamos identificar, porque a veces sobre esto existe mucha tela que cortar, que el capítulo 13 de Romanos, específicamente el versículo 1, dice lo siguiente: que todos se sometan a las autoridades establecidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Esto quiere decir, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto quiere decir específicamente que nosotros debemos saber ser obedientes ante las autoridades. No está diciendo únicamente autoridades civiles, sino ante nuestras autoridades. Y hemos dicho que inclusive en la familia y en la iglesia existen autoridades. Entonces nosotros debemos someternos a ella porque precisamente Dios también así lo desea. Hay una frase muy típica que dice pues que el que obedece no se equivoca, porque Dios tomará en cuenta de aquellas autoridades que han obrado mal y han dado disposiciones equivocadas, les tomará muy en cuenta el momento de su juicio. Es por eso que nosotros, teniendo sano discernimiento, debemos saber identificar que primero, la autoridad que ordena es legítima, es decir, que ha sido constituida de manera adecuada y bajo los parámetros correspondientes, y que por otro lado no se exceda, en este caso, en las órdenes que le corresponden. Si es así, nosotros debemos someter nuestra voluntad y obedecer, porque precisamente esto le es agradable a Dios. Así que, queridos hermanos, para finalizar esta lección, la práctica de la misma es específicamente que nosotros sepamos reflexionar al respecto de aquellas autoridades a las que nosotros estamos sometidos, ya sea dentro de la sociedad civil o dentro de la iglesia, porque estas autoridades emiten decisiones que nosotros debemos saber obedecer. Si es que por último estas decisiones son equivocadas e injustas, Lucas 22, 41. Así como nuestro Señor Jesucristo, vendrán las consolaciones del cielo para saber obedecer. Pero finalmente nosotros estamos llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, saber obedecer aquellas disposiciones de nuestro Padre Celestial que en ocasiones pues precisamente vienen emanadas por las autoridades constituidas. Así que en la práctica de esta lección, queridos hermanos, identifiquemos a estas autoridades para reconocer la obediencia que nosotros debemos hacia ellas. Y finalmente, por último, también dentro de esta práctica, el hecho de que nosotros, dentro de nuestros tiempos de oración, sepamos identificar qué es lo que nuestro Señor nos pide, porque Él no es un sujeto pasivo al que hay que solo pedirle las cosas. Ya hablamos inclusive dentro de la lección correspondiente, el hecho de que nosotros no debemos en la oración solo pedir, sino también debemos por último recibir dentro de la oración. Así que recibamos estas disposiciones de nuestro Señor, que también nos está proponiendo permanentemente acciones a nuestro entender, a nuestro actuar, a nuestro corazón, a nuestra caridad.
Así que, queridos hermanos, reflexionemos sobre este punto de la obediencia, tanto a nuestra sociedad civil, a nuestra iglesia y también particularmente a las disposiciones que nuestro Dios permanentemente nos brinda. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.